Vamos a ver ahora algunos textos del padre Juan Arintero, que era un dominico teólogo, sobre todo teólogo espiritual, teólogo místico del principio del siglo XX. Escribió este libro, La evolución mística, en el desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia. Es un libro que se puede conseguir. Comienza explicando el significado de la vida mística. Y entre estos textos tiene algunos referidos al tema de la relación de la mujer con la vida espiritual, que son útiles. A ver. Aquí podemos ver algunos. Para entender esta relación hay que ir más allá del naturalismo, lo mismo que para entender bien el matrimonio, como ya dijimos. Recordemos que el padre Garrigou-Lagrange, que se inspira también en o sea, en Arintero, trataba el problema del naturalismo y lo conecta con el americanismo, o sea, con el activismo. Hay un naturalismo activo, pero también hay un naturalismo pasivo, ¿no? Que está muy difundido ahora también y que se confunde con la mística. O sea, un naturalismo no de acción como el americanismo, sino de inacción. Pretendía Molinos que querer obrar es una ofensa a Dios que quiere obrar solo en nosotros. Dejando de obrar, sostenía, el alma se aniquila y vuelve a su principio, y en este estado Dios solo vive y reina en ella. Así se llega al naturalismo práctico por un contrario camino al del americanismo que exalta la actividad natural. Hoy es muy común que se vaya de un extremo a otro. Por eso hay tantas formas de espiritualismo. El espiritualismo no es la verdadera espiritualidad, que viene del Espíritu Santo, es una divagación mental que muchas veces tiene mucho de pereza y de molicie. O sea, hay formas de pseudomística que están adaptadas para gente que no quiere hacer ningún esfuerzo moral, ¿no? Bueno, esto le pasaba aquí. Algunas concepciones ya de hace varios siglos, ¿no? Molinos deducía de su principio que el alma no debe realizar actos de conocimiento o de amor de Dios, ni pensar ya en el cielo o en el infierno, ni reflexionar sobre sus actos ni sobre sus defectos. El examen de conciencia quedaba así suprimido. Añadía Molinos que tampoco debe el alma desear su propia perfección ni la salvación. O sea, no debe desear nada. Ni pedir a Dios ninguna cosa determinada. Sino que ha de abandonar a él, se ha de abandonar a él para que haga en ella sin su divina voluntad. Ni siquiera necesitaba resistir a las tentaciones. Eso es muy común hoy. O sea, hay una pseudomística que lleva a la inmoralidad porque dice que el hombre no tiene que hacer nada, todo lo hace Dios, entonces ni siquiera resistir a las tentaciones o al demonio. Que tampoco sirve la mortificación, que hay que liberarse de eso.
Bueno, todos estos son errores que aparecen una y otra vez. Recomendaba permanecer en la oración en una fe oscura, en un reposo en el que se debe olvidar todo pensamiento preciso relativo a la humanidad de Jesús o a las perfecciones divinas o a la Santísima Trinidad, y permanecer en esta quietud sin producir acto alguno. En eso consiste, decía él, la contemplación adquirida, en la cual es preciso permanecer toda la vida si Dios no levanta la contemplación infusa. En realidad, esta contemplación así adquirida por cesación de todo acto no era otra cosa que una piadosa somnolencia. Más somnolencia que piadosa. De la que ciertos quietistas nunca querían salir, ni aun para arrodillarse en la elevación durante la misa. Así permanecían en su pretendida unión con Dios, que confundían con una augusta forma de la nada. Tal estado hace pensar más en el nirvana de los budistas que en la unión transformante y comunicativa de los santos. Bueno, esto es muy actual, o sea que hay cristianos ahora que se vuelven budistas por su tipo de oración. O sea que pretenden una especie de nada. Como que pensando nada y haciendo nada, y como que el alma está en nada, ya tienen oración. Y a veces están envueltos como en un espíritu de sensualidad en este estado, y por eso después terminan justificando actos que son contra la razón. Esto es lo contrario del americanismo, que exalta la actividad. Esto es como un americanismo al revés, o sea, exalta la pasividad. En la vida espiritual no hay que guiarse por estas enseñanzas más o menos esotéricas o más o menos filosóficas, sino que hay que guiarse por la verdadera tradición, porque, como dice aquí el padre Garrigou Lagrange, tan lamentable doctrina es una caricatura de la mística tradicional, es como si fuera un dibujo animado que imita la verdadera mística. Una caricatura que queda así radicalmente falseada en todos sus principios. Y con el pretexto de evitar toda actividad natural, que el naturalismo de la acción exalta, degenera aquí en la pereza, en el naturalismo práctico de la pereza y de la inacción. Era, por otro camino, la supresión de la ascética, del ejercicio de las virtudes y de la mortificación. Bueno, también está el exceso contrario, el activismo no solo de las obras externas, sino también de la orgullosa austeridad del falso sobrenaturalismo, como apareció en el jansenismo. Y antes en diversas manifestaciones de fanatismo, como entre los montanistas del siglo II y los flagelantes del siglo XII. Todas estas sectas pierden de vista el espíritu de mortificación cristiana, que no es soberbia, sino amor de Dios. Bueno, con el correr de los siglos las sectas se fueron multiplicando de toda naturaleza. Hay sectas iluministas, hay sectas que parecen cristianas, hay sectas orientales, hay sectas de todo tipo que conviven hoy. Y muchas veces este tipo de sectas introducen una actitud sectaria incluso dentro de la iglesia. Entonces siempre hay que guiarse por la palabra de Dios, que es la escritura, el evangelio, por la tradición y por el magisterio de la iglesia.
Bueno, el padre Arintero es inspirador de Garrigou-Lagrange, es muy profundo, tiene el sentido de la verdadera vida espiritual y se pregunta por qué en la vida espiritual, en la que pasan tantas cosas, a veces son más favorecidas de Dios las mujeres, dice él. Sí. ¿Cuál podría ser para nosotros una diferencia del pietismo más entendido que después acá? El pietismo y la obra de Santa Teresa. Sí, lo de Santa Teresa no es propiamente quietismo, sino que es disponibilidad a la acción de la gracia, que no solo no elimina la actividad natural, sino que la hace mucho más intensa, principalmente la actividad espiritual. En cambio, en los quietistas, que son falsos místicos, no hay verdadera actividad de la inteligencia y de la voluntad. Es como una especie de abandono mal entendido. O sea, simplemente dejar de obrar. Una tranquilidad que es contra la naturaleza humana, porque los actos humanos requieren también esfuerzo. Pero el esfuerzo no es lo principal en los actos humanos, sino lo que lo es el seguir la razón y el gozo que sigue, ¿no? Como ya dijimos. Y en la vida sobrenatural lo es la infusión de la gracia. Estos dos extremos, el activismo de hacer muchas cosas, incluso apostólicas, o lo contrario, que es no hacer nada, quedarse ahí tranquilo y pensar que uno ya es místico, estos dos extremos, dice el padre Garrigou-Lagrange, son formas de naturalismo. O sea, de no percibir bien lo que es la gracia, la vida divina en uno, que tiene una energía extraordinaria porque es la vida de Dios. Dios es energía. Aristóteles ya lo había descubierto, dice Dios es acto, energía, energía. Entonces, la persona que de verdad tiene la vida de Dios es enérgica porque tiene capacidad de obrar. Y esto se manifiesta en su vida espiritual, en su oración y como consecuencia también en su acción, en su apostolado. En cambio, el otro es uno que está en las nubes, tiene somnolencia, ¿no? O dice Santa Teresa, está embobado. Entonces, se parece a los budistas o a los hinduistas que repiten una cosa un montón de veces y nada más. Pero no tienen real contacto con Dios. O sea, con la Trinidad y con Cristo, ¿no? Que es un contacto que va creciendo y que va transformando el alma. Y que la va siendo cada vez más activa en el sentido espiritual del término, no en la operación externa. Bueno, todas estas actitudes que son deformaciones están muy presentes hoy, más que en esa época todavía. Porque ahora hay más alejamiento de la verdad. Pero retornemos al tema de la mujer aquí en Arintero. Vamos. Antes de pasar adelante, conviene desvanecer aquí algunas confusiones con que ese funesto naturalismo que por todas partes se respira está inficionando el ánimo de muchos creyentes hasta el punto de desvanecer en ellos el concepto de lo sobrenatural y hacerlos descender a veces del sublime ideal de los cristianos al rastrero proceder de los simples deístas, o sea, como si no hubiera Trinidad.
como los falsos místicos o los masones, que creen en un gran arquitecto del universo, más o menos personal, pero no creen en la Santísima Trinidad ni en el Verbo encarnado. Como estos maravillosos fenómenos de la luz sobrenatural. A ver si lo agrando. Son un reflejo de la luz con que Jesucristo nos alumbra y hacen que los hombres de buena voluntad reciban la paz del cielo y glorifiquen al Padre de las luces, no pudiendo los racionalistas soportar esos resplandores divinos, procuran cerrar los ojos como con desdén. Y cuando comprenden que eso no les basta, se esfuerzan por identificar las maravillas de los grandes santos con las perturbaciones de los desgraciados neurópatas. Y sobre todo los éxtasis divinos con los enajenamientos, llamados también éxtasis, que naturalmente padecen ciertas personas, principalmente las histéricas, al fijar demasiado la atención en algún objeto. Y así es como procuran y logran tenerlos a su arbitrio muchos fanáticos mahometanos. Mas, aunque exteriormente esos fenómenos se parezcan y lleven el mismo nombre, en el fondo difieren totalmente. Bueno, al principio de la actividad psicológica como es ahora, por ejemplo, Freud se fue a París, al hospital de la Salpêtrière, y ahí estaba Charcot, que trataba las histéricas, ¿no? Y ellos pensaban que era por razones orgánicas, que algunas personas obraban como automáticamente, entonces las hipnotizaban para curarlas, supuestamente. Bueno, en esa época, y tal vez todavía más ahora, los materialistas identificaban los fenómenos místicos con formas de neurosis o de psicopatía o de neuropatía, como según la terminología, ¿no? O sea, enfermedades de los nervios, porque como eran materialistas pensaban que todo venía de los nervios, o sea, de factores corporales. La psicología moderna se fue desprendiendo de esta concepción, pero nunca se liberó del todo. Entonces, en muchos de estos fenómenos extraordinarios puede haber factores naturales, que aquí describe. San Juan de la Cruz también decía que en algunos se manifiesta como una exhibición en público, más que en privado, ¿no? Pero existen estas deformaciones, a las cuales muchas veces, dice San Juan de la Cruz, más simplemente que los psiquiatras modernos, ayuda al demonio. Pero pone algunas diferencias. En los fenómenos extraordinarios naturales, el alma queda como en un profundo letargo, sin pensar en nada, o al menos sin poder recordar nada, si es que algo pensó. Mientras en los divinos está más llena de luz que nunca, y al volver en sí, lejos de olvidarse, lo recuerda todo tan fielmente que jamás se le podrá borrar de la memoria. O sea que la memoria funciona de manera distinta. En vez de recordar detalles inútiles, de esos hay que purificarse, se recuerda lo esencial, o sea, la presencia de la luz divina. Eso es lo que San Juan de la Cruz denomina purificación de la memoria, que normalmente es lo contrario de lo que hacen los psicólogos. Porque reviven
acontecimientos pasados en la memoria para interpretarlos. Y así es como queda tan absorta y poseída de las verdades que entonces se le comunicaron y con un júbilo tan celestial que no puede hallar sino hastío en todo lo terreno. O sea, el efecto profundo de un tipo de enajenación mental y de otro es muy diferente. ¿Qué libro es este? Evolución mística. Juan Arintero. Padre dominico. Mientras en los naturales queda más abatida, o sea, cuando hay estos episodios, la persona queda más deprimida, no más activa. Mientras en los naturales queda más abatida y en ellos se agravan las enfermedades, incluso corporales. O sea, son personas que siempre están enfermas. En los divinos queda confortada. Santa Teresa no le hacía caso a las enfermedades. Claro, a las verdaderas sí hay que hacerles caso porque hay que tratarlas, pero el problema es cuando provienen de la imaginación. Y es posible, porque la imaginación tiene órgano corporal y está conectada con todo este órgano con todo el cuerpo. En los divinos, en los fenómenos divinos, queda confortada, llena de salud y fuerzas, aun cuando antes se hallara enferma. Los divinos, con las mismas heridas y llagas de amor que le producen, van dejándola del todo transformada, vivificada, regenerada y deificada, mientras que los naturales acaban por dejarla trastornada, degenerada y embrutecida. O sea, son fenómenos psíquicos con efectos contrarios. Y así se puede distinguir la verdadera mística de la falsa mística. En los éxtasis naturales, los movimientos convulsivos que suele haber son desordenados o indecorosos y exponen a grandes riesgos, mientras en los divinos se guarda una modestia y compostura admirables. Y no hay peligro de ningún daño, aunque la persona acierte a caer en el fuego. Santa Catalina de Siena fue sacada de entre las brasas sin la menor quemadura y sin que el mismo vestido se le manchara. Etcétera, y pone distintos signos para mostrar las diferencias entre algunos fenómenos psíquicos que tienen las personas poco espirituales, pero con capacidad de espectáculo, y otras que son verdaderamente espirituales. Etcétera. Ahora aquí. Y dice después: los grandes santos gozaron de estos fenómenos con suma frecuencia, aún sin advertirlo. El mismo Jesucristo prometió que sus imitadores habrían de realizar prodigios iguales y aún mayores que los suyos. Muchos olvidan esto los flamantes críticos de lo maravilloso. Dios da muchas gracias. Y si las gracias gratis datas, que son estrictamente los carismas, y en general los favores verdaderamente extraordinarios los da Dios a quien quiere y los distribuye según le place, los que ordinariamente acompañan a ese místico reposo
con que a todos invita, con que a todos invita, eso seguramente los da más tarde o más temprano a los que fielmente perseveran en buscarlo, con la continua abnegación, el recogimiento y la guarda de los sentidos, en aquella soledad donde se lo tiene reservado. O sea, si uno de verdad tiene una vida espiritual seria, finalmente recibe todas estas gracias, que no son extraordinarias. Los carismas son gracias extraordinarias que Dios da a quien quiere por alguna razón. Por eso no hay que centrar la vida espiritual en los carismas. Hay que centrar la vida espiritual en la gracia santificante, a cuyo servicio están. Y para esto hay que pasar por la soledad. La soledad es lo contrario del diálogo superficial, de la comunicación superficial. En esto no hay distinción entre hombres y mujeres. A todos les impone su yugo, a todos les manda seguirlo, llevando cada cual su propia cruz, so pena de hacerse indignos de él. A todos ofrece la fuente de agua viva, en todos, en fin, se complace en derramar en abundancia los dones de su espíritu. Y pone algunos ejemplos cercanos a su tiempo, y de tantísimos otros siervos de Dios cuyas causas de beatificación están terminadas o muy adelantadas. Si a pesar de eso los favores de la contemplación, como ya anotó la misma Santa Teresa y lo reconoció San Pedro de Alcántara, abundan o resplandecen notablemente más en humildes mujeres, la causa de ello está, en parte, precisamente en que Dios acostumbra a escoger a lo que según el mundo parece más débil, para confundir a los fuertes, a los que presumen de fuertes, y sobre todo de espíritus fuertes, careciendo de espíritu. En parte depende también de que muchos hombres muy piadosos, teniendo que emplearse de continuo en penosas tareas apostólicas, no disponen, como desearían, del bastante tiempo para gozar y experimentar las dulzuras del íntimo trato con Dios, que sin embargo se les reservan en mucha abundancia para el fin de su vida. Y en gran parte, o muy principalmente, proviene de que en realidad son ellas mucho más devotas. Por lo que por algo la Iglesia dice no el débil, sino el devoto sexo femenino. Bueno. Suelen ser, en efecto, más dadas a la oración, más constantes en las desolaciones, más perseverantes en el recogimiento, más vigilantes en la guarda, de los sentidos, más dóciles a la dirección del Padre Espiritual y más solícitas en procurar la perfecta pureza de corazón con que se disponen para oír y seguir mejor las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo. Cierto que contra estas ventajas que cualquier confesor o director experimentado puede dar buen testimonio, suelen también tener muchas de ellas la desventaja de ser menos sencillas y sinceras y más apegadizas a los consuelos, con lo cual estarán sumamente propensas a caer en ilusión. O sea, si las mujeres no usan bien la razón, tienen todos estos peligros. Si usan bien la razón, tienen muchas ventajas, como las que describió antes. De ahí que en igualdad de virtud aparente suele inspirar más confianza la de un hombre, en el sentido de que naturalmente parece que es menos iluso, o sea, menos propenso a alejarse de la realidad por la fantasía. Es en efecto en ellas proverbial esa doblez disimulada de que tanto huye el Divino Espíritu. O sea, hay mujeres con mucha capacidad de simulación.
O sea que parecen una cosa y son otra. Incluso pueden engañar a los directores espirituales y a los psicólogos. Y tanto provecho saca el maligno de estas mujeres, ¿no? Y ese oculto deseo de pasar por muy favorecidas de Dios y de que el mismo director las tenga por santas y las prefiera a otras almas, que en realidad lo son. Estos vanos deseos, apegos y fingimientos, fuente de continua de envidias y aún de rencillas, o sea que se pelean, son causa del menosprecio que siempre han merecido las verdaderas visionarias. O sea que por culpa de las mujeres fraudulentas o mentirosas o dobles, las verdaderas místicas mujeres son desacreditadas. Porque se piensa que son todas iguales. Y en cambio hay mucha diferencia. Y que se den gran desprestigio de la virtud y de las muchas almas fidelísimas que han sabido triunfar valerosamente de todas sus flaquezas. A veces quizá la misma debilidad natural requiera ser confortada con mayores consuelos, pero en realidad, procurando ser fieles y proceder con toda sencillez y sinceridad, que es lo más difícil aquí, los reciben en más abundancia, porque en cierto modo los merecen más, o están mejor dispuestas para recibirlos y aprovecharlos. Suelen tener un corazón más amante, más sensible y delicado, y esto les ayuda a sentir y estimar mejor los quilates del amor divino que tan humanamente se muestran en los trabajos de toda la vida y pasión de nuestro dulcísimo Redentor. De ahí que, sintiendo la fragancia de su santo nombre, corran en pos de él amándole con tan maravillosos excesos. De todos modos, ciertos carismas extraordinarios y ciertos favores singularísimos, bien podría nuestro Señor reservárselos del todo para ellas, o dárselos con gran preferencia, ya que les negó el sacerdocio, con las imponderables ventajas que trae el poder celebrar los sacrosantos misterios a los que dignamente lo hacen. O sea, esta es una mirada muy sobrenatural que tiene el padre Arinterio de la diferencia de respuesta a la vocación divina en el caso de las mujeres y de los varones. Efectivamente, el sacerdocio es algo práctico, está en la inteligencia práctica, el carácter, dice San Tomás, aunque lo principal es la santidad, o sea, la gracia santificante, sin embargo tiene un efecto práctico que a veces se usa de manera excesiva, como sucede en el americanismo. O sea, en el activismo. Y las mujeres no tienen tanto ese peligro, pero tienen otro. Salvo que quieran imitar a los varones, porque como ahora se mezclan los sexos, no solo en lo corporal, sino también en lo espiritual, pueden mezclarse también los defectos. Sin embargo, el principio está muy bien, porque dice el padre Arindero, bueno, Dios le puede reservar a las santas algunos efectos muy extraordinarios de la gracia que no les da a los hombres o a los sacerdotes. Y como muchísimas santas han sobresalido realmente en la pureza de corazón y en la perseverancia en la oración, de ahí que hayan llegado a penetrar y sentir las verdades divinas, acaso mejor que nadie. ¿Quién habló, en efecto, de los atributos de Dios, de la unción del Espíritu Santo y de la contemplación caliginosa, tenebrosa, etcétera, como la beata Ángela de Foligno, santa ahora? ¿Quién del misterio de la encarnación, como Santa Magdalena de Pazis, o de las dulzuras y encantos de la santa humanidad de Jesús, como
Santa Gertrudis? ¿Quién de las purificaciones del alma, como Santa Catalina de Génova? ¿O del poder del amor divino, como la de Siena, Santa Catalina de Siena? ¿Quién desentrañó la psicología sobrenatural, como Santa Teresa? ¿Quién habló de los ocultos misterios de la vida de nuestro Señor y de la Virgen, como Ágreda, una beata española, y Emmerich, Catalina Emmerich? Los que menosprecian las maravillas de lo sobrenatural por verlas con preferencia en mujeres, confúndanse con estos ejemplos. Cierto que debemos estar muy en guardia para no ser víctimas de ilusiones, supercherías y engaños, pero esto no se consigue con la prudencia de la carne, sino solo con la del espíritu. La prudencia de la carne es la que hace ver todo humanamente, o sea que hay que ser equilibrados, no hay que exagerar. Eso es naturalismo práctico. O sea, ya la prudencia natural no es suficiente para la vida espiritual, para la vida del Espíritu Santo, pero menos todavía la prudencia de la carne, que huye de lo exagerado solamente para no incurrir en desventajas o en inconvenientes. La vida sobrenatural es muy amplia y Dios no está atado a las concepciones humanas y menos aún a los planes prácticos, sino que hace lo que quiere. El espíritu sopla donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Se consigue invocando de veras al Padre de todas las luces, deseando y pidiendo el sentido místico y procurando al efecto purificar los ojos del corazón para que puedan ser iluminados y no permanezcan en las tinieblas de muerte. Los que con simples ojos humanos se atreven a juzgar de estas maravillas no podrán menos de errar lastimosamente, teniendo en poco o en nada estas margaritas preciosas que no están para ellos. Como dice Santa Teresa, si uno no cree que Dios puede hacer todas estas maravillas místicas, no las va a tener nunca. Y si presumiendo de su ciencia o de su refinado sentido crítico se figuran que pueden juzgar de las cosas de Dios mejor que los mismos santos, llenos del sentido de Cristo, entonces por menospreciar las maravillosas vidas de los justos, tendrán al fin que reconocer, mal que les pese, que fueron unos insensatos. Cuán cierto es que el espiritual juzga de todo, y no puede ser comprendido ni menos juzgado por ningún psíquico, el hombre psíquico o animal. O sea, el hombre que está configurado según su alma que informa el cuerpo, no según su alma en cuanto es espiritual, sino su alma en cuanto está dirigida a su propio cuerpo y a las cosas corporales. Ese es el hombre psíquico, el hombre animal. En cambio, el espiritual lo juzga todo, porque juzga el significado de las operaciones del hombre psíquico también. Y no solamente las operaciones propiamente espirituales. Bueno, en resumen, lo que dice el padre Arintero es que las mujeres tienen ventaja en esto, que es lo principal. Porque el mismo orden sagrado es un ministerio al servicio de la gracia. Por supuesto que el orden sagrado da la gracia, porque es un sacramento, pero en cuanto es ministerio es al servicio de la gracia, y la gracia es fundamentalmente la vida mística. San Juan de la Cruz dice que hacen falta muchas gracias para llegar a la perfección espiritual, a la vía unitiva. Mucha transformación espiritual, muchos fenómenos, muchos acontecimientos. Entonces dice el padre Arintero que tienen ventaja las mujeres. Pero claro, cuando no responden a la vocación divina, según su propia condición, lo que es ventaja se transforma en desventaja.
en irracionalidad, en ilusión, en fantasía, en sentimentalismo, en histerismo, en peleas inútiles, en hipersensibilidad. Bueno, esta es la verdadera mirada desde arriba, podríamos decir, desde la vida espiritual de la vocación del hombre y la mujer, o mejor, ya dijimos que la vocación es una, es la vocación hecha por Dios a la santidad, que es para todos, y cada uno tiene su modo de respuesta. Por supuesto, esto después se realiza según las condiciones particulares. Después trae textos de Santa Teresa, por ejemplo, para distinguir los verdaderos éxtasis de los falsos. Las maravillas de Dios en el sexo débil, entre comillas. Ahora esta palabra no se usa más porque queda mal, pero antes se usaba. Entonces, las maravillas de Dios en el sexo débil. Aunque se debe andar con cierta cautela con lo maravilloso en nosotros, observa el padre Weiss, no podemos aprobar a los que acortan el brazo de Dios y creen que estas cosas ya no se realizan en estos tiempos y que por eso no suelen referirse sino de sencillas mujeres. ¿Cómo? ¿Mujeres? ¿Son acaso seres débiles esas mujeres que doman con energía sus pasiones, que hacen mortificaciones heroicas y sirven a Dios con toda fidelidad? Como dice Rivera en su vida de Santa Teresa. No es ciertamente dirigirles un reproche decir que solo ellas marchan por el camino de la perfección con seriedad viril. Ni es ninguna vergüenza para el cristianismo el llenar con mujeres y vírgenes heroicas los vacíos producidos por hombres desertores. O sea, que a veces hay más mujeres santas que varones porque se escapan. ¿No deberían ellos, por el contrario, avergonzarse de su debilidad antes que insultarlas a ellas y menospreciar la enseñanza que Dios les da, mostrándose grande en los pequeños y haciendo fuerte lo que es débil? Que nadie se atribuya un don de Dios que da a quien le place, sin que nadie tenga derecho a preguntarle, ¿por qué obra así? Ha dado a los hombres el sacerdocio, la misión de predicar, la actividad pública. Bastantes honores y deberes y responsabilidades tienen. Bueno, ahora esto lo tienen también las mujeres, pero no siempre quiere decir que las presidentas sean mejores que los presidentes, ¿no? ¿En qué les perjudica si confía a las mujeres el cuidado de ornar a la iglesia, dándoles a este efecto algunas joyas extraordinarias? Unos tiempos en que tantos hombres huyen de la iglesia y solo algunos Nicodemos acuden de noche a tratar con Jesús, en que los mismos servidores del santuario se ven corroídos por el miedo y no saben sino callarse y seguir las inspiraciones de la prudencia carnal, en que la fe es despreciada, en que la adhesión a la iglesia se ha convertido en objeto de mofa, y la mortificación y la piedad seria en cuentos de viejas, esos tiempos nos parecen precisamente los más a propósito para que Dios venga en auxilio de la iglesia con dones extraordinarios. Está hablando de todo el laicismo del siglo XIX, que todos nuestros países católicos sufrieron y que han arruinado los países. Entonces, ese laicismo, ese ateísmo práctico, naturalismo práctico, hacía que los hombres en la vida pública se alejaran de la fe, e incluso en la vida privada, y que se acercaran a las mujeres.
Entonces dice el padre Arintero, citando otros, que ese es un signo de la verdadera gracia. O sea, de la acción extraordinaria de Dios, porque Dios no necesita un desarrollo natural que siempre es tan imperfecto como se demuestra en la vida política, que no solo no mejora, sino que va empeorando, sino que necesita los que estén cerca de él, o las, porque muchas veces los hombres no están, entonces están ellas. Cada año que nos acerca al fin de los tiempos nos hace ver más claramente que tenemos necesidad de grandes santos y de milagros. Ocurre con estos lo que con el honor, que es que es sombra de la virtud. El milagro es la sombra de la santidad. La sombra huye delante de quien la persigue y se aferra a los pasos de quien huye de ella. Lo milagroso persigue a los santos, como para recompensarlos de la solicitud con que lo evitan. O sea, cuanto más la vida espiritual es auténtica, menos se busca lo extraordinario, pero más se recibe lo extraordinario como gracia. Una en cuanto a eso, ¿cómo es con cautela? ¿Cómo es con cautela? Para que hablen de eso extraordinario, pero que no se estén en eso, pero también pueden discernir si es de Dios o no es de Dios. Bueno, para discernir si es de Dios o no es de Dios hay que ver los efectos que hace, como dijo antes. Por ejemplo, si el alma está inclinada a la soledad y no a la publicidad. O sea, si por todos esos efectos se recoge más en sí o se hace más exterior. Tiene una vida pública más extrovertida, ¿no? Entonces, la verdadera mística siempre se recoge en la soledad. Porque no se puede encontrar la verdadera comunión de los santos sino en la soledad. Porque es una comunión sobrenatural, no es natural. No es lo mismo que la amistad natural. Toda contemplación bien hecha lleva a la mística toda. No Sí, la verdadera contemplación es ya mística. Perdona esta. No. No, el éxtasis es una manifestación externa que depende de cómo está configurada cada persona. E incluso puede ser imitada de modo natural o preternatural por la acción del demonio. San Juan de la Cruz dice que algunos tienen éxtasis más en público que en privado, dijo, lo leíamos en la noche oscura, ¿no? Entonces todas esas manifestaciones extraordinarias claramente no hay que buscarlas. Pero eso no quiere decir que Dios no dé gracias abundantes a las personas y que esas gracias no las conduzcan a una vida más interior y por tanto más en soledad. Yo me recomendaría que en México porque se da mucho bien el clericalismo. Entonces, como que esta visión de la mujer que debe ser algo positivo, pero también educando para ti muy individual. Bueno, aquí termina el padre citando la vida de esta venerable Micaela Aguirre. Señor, ¿por qué no das estas luces a tus ministros? Preguntaba la venerable Micaela Aguirre. Al verse llena de ellas y no poder emplearlas como desearía. Y el Señor le respondió, no me dan la entrada. Bueno, entonces lo que tiene que haber es colaboración. Porque lo que dice el Papa Juan Pablo II es la unidad, pero esa unidad no entre hombre y mujer, no hay que entenderla de modo naturalista, sino de modo sobrenatural. O sea, los hombres y las mujeres no tienen que estar separados. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido no vale solamente para el matrimonio. Vale para toda la vida humana y sobre todo para la vida espiritual.
que es finalmente el término de la revelación de la Sagrada Escritura. Pero tiene que ser verdadera vida espiritual, ¿no? Ahora, si no hay vida espiritual, ni se sabe siquiera qué es, no funciona nada, ni el matrimonio, ni la vida consagrada, ni el sacerdocio, ni la mística, ni nada, va todo desapareciendo. Y se arruinan los varones y también las mujeres. Entonces, eso es el desorden. Hablábamos del orden de la caridad cuando no está el conocimiento de la verdad, no hay orden de la caridad, sino que hay desorden. Y finalmente se pierde la caridad. Una de las manifestaciones del desorden es, por ejemplo, en la cultura contemporánea, el feminismo antimachista, es decir, una especie de lucha de sexos o de géneros, como los quieran denominar ahora. Hay siempre una especie de competición, que es justamente lo contrario de lo que dice aquí. La homosexualidad también es una degeneración de esta colaboración profunda espiritual que constituye una perfección de la vida espiritual que confluye en la bienaventuranza. Hay otros textos también que el padre Arintero cita. A ver. Me parecen. Los que suponen que ya no hay santos como antes deben recordar que son ya muchos, y entre ellos 4 dominicos, los que habiendo vivido en el siglo XIX figuran en los altares. Además hay ahora, bueno, habla de los procesos de beatificación de esa época, la mitad de los cuales se refieren a personas del mismo siglo. Y quien se figure que la piedad es propia de las mujeres, o que ha desaparecido de los institutos religiosos, advierta que de estos 287 procesos, nada menos que 207 se refieren a hombres y 239 a corporaciones religiosas. Bueno, el siglo XIX es un siglo muy problemático, con mucho laicismo, mucha desorientación, pérdida del sentido de la vida mística, y sin embargo hay tantos santos, muchos son fundadores de congregaciones, de religiosos o de religiosas en el siglo XIX. Esto quiere decir que la santidad la otorga Dios siempre, en todas las épocas, por más difíciles que parezcan, ¿no? Y las otorga a los varones y también a las mujeres, o a las mujeres y también a los varones, porque no depende de la naturaleza, sino del don de Dios. La contemplación que Dios da como premio a los muy retirados después de algún paso de desamparo, dice el padre Godínez en la teología mística, la suele comunicar como confortante a estos valerosos capitanes de la vida mística. O sea, aunque a veces las mujeres la tienen de más intensidad o más permanencia, sin embargo, Dios también la da a las cabezas o a los soldados. Santa Teresa decía que los sacerdotes son como los capitanes, o sea, los jefes del ejército que van en lucha de las herejías en esa época, ¿no? Lo da de otra manera. Conocí, añade, algunos misioneros de estos a quienes comunicó Dios altísimos grados de contemplación infusa y recogían en su rincón lo que habían sembrado con tanta fatiga en aquellas misiones. A uno de ellos conocí que estuvo 3 días y medio, 3 días y 3 noches en un éxtasis.
No se admiren los hombres sabios, dice Ágreda, de que las mujeres hayan sido tan favorecidas con estos dones. Porque a más de ser fervientes en el amor, escoge Dios lo más flaco por testigo más abonado de su poder. Y tampoco no tienen la ciencia de la teología adquirida como los varones doctos, si no se la infunde el Altísimo para iluminar su flaco e ignorante juicio. Esto lo escribe una mujer. O sea que la teología mística que es infusa es superior a la teología adquirida. De hecho, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresita del Niño Jesús, que son doctoras de la Iglesia, son mucho mejores teólogas que otros que son más famosos como teólogos y saben mucha filosofía, pero que no tienen la mente tan contemplativa como estas. O incluso se alejan de la verdadera contemplación por el tipo de filosofía que tienen. Entonces uno percibe que hablan mucho y dicen poco. O sea, la vida espiritual es realmente sobrenatural. Entonces hay que mirar todo de esta manera. Incluso la diferencia entre varón y mujer y su relación también. Por eso hay que leer mucho los escritos místicos, como dice San Francisco de Sales. Los escritos místicos, observa San Francisco de Sales en el Tratado del Amor de Dios, los hace más felizmente la devoción de los amantes que no la doctrina de los sabios. Así es como el Espíritu Santo quiso que algunas mujeres hicieran en eso maravillas. ¿Quién expresó mejor los celestiales misterios del amor sagrado que una Santa Catalina de Génova, Santa Ángela de Foligno, Santa Catalina de Siena o Santa Matilde? Esto se pregunta a San Francisco de Sales, que era amigo de Santa Juana de Chantal, y fundaron la Orden de la Visitación. Los directores, incapaces de conocer las cosas del espíritu que tanto desprecian y contradicen a las almas contemplativas porque no las entienden, viéndolas proceder con toda sencillez y humildad, suelen ser los primeros que dan crédito a las ilusas. O sea que hay directores espirituales racionalistas que desprecian a las verdaderas almas contemplativas y después cuando aparece alguna con cosas extraordinarias, a esa la siguen. Porque tienen oscurecido el sentido, justamente porque no son espirituales. Las cuales, las ilusas, o sea, visionarias ilusas hay un montón. Las cuales, aunque lo estén de buena fe, proceden con doblez y astucia para buscarse cualquier apoyo, aunque sea el de un necio. O sea, son almas manipuladoras, especialmente mujeres, que quieren manipular a los hombres, especialmente a los directores. A veces a las directoras, pero no siempre les sale porque pueden ser iguales. Entonces, el problema es cuando quieren manipular a los hombres, entonces los hombres tienen que ser muy contemplativos para darse cuenta. Porque si tienen espíritu natural, naturalista, caen en la ilusión. La astucia es una perversión de la prudencia, es un vicio.
Entonces, cuando hay mucho racionalismo que sirve para la práctica, cuando hay activismo, cuando hay americanismo, puede haber astucia. Entonces se degenera la vida espiritual, porque buscando fines buenos se usan medios malos. Son más astutos, sí. Pero eso no quiere decir que esté bien. Es una perversión mental. Muy peligrosa porque está en la inteligencia. La astucia. Que está unida con la simulación, que es una especie de mentira. Por de pronto, según hace notar San Juan de la Cruz, los pocos espirituales suelen tener en mucho aprecio las cosas más bajas del espíritu, que son las que más se allegan al sentido en que ellos viven, y en poco las más altas, porque son incapaces de conocerlas y estimarlas como conviene. Entonces, si no tienen muy desarrollado el sentido espiritual, se van engañando, o sea, van siguiendo fenómenos muy sensibles que pueden incluso aparecer en las personas o ser impresionados por las personas, incluso por las mujeres. Entonces, porque como no tienen verdadera contemplación y vida espiritual profunda, en cuanto aparece cualquier tipo de fenómeno psíquico, parece espiritual. Porque lo único que hacen permanentemente es una especie de cálculo mental, o sea, de deducción para obtener resultados prácticos en su razonamiento. Porque tratan lo sobrenatural como si fuera natural. La vida práctica sobrenatural como si fuera natural. Como si fuera el gobierno de una comunidad política o de una empresa o de una familia solamente en el orden natural. Y entonces ahí se equivoca. Eso degenera en la astucia. Y la astucia es muy peligrosa para la vida espiritual, sobre todo para la contemplación. Lo contrario es obrar siempre con rectitud. Bueno, muy bien. No sé si queda alguna pregunta ahora. Sí. Es lo mismo astucia que perspicacia, por ejemplo. Si San Juan XXIII salvó a los judíos, tuvo que utilizar un método astuto para meter a los judíos en el tren. Entonces, o sea, es lo mismo que perspicacia, o sea, se puede justificar en un momento dado. Bueno, ahí perspicacia quiere decir prudencia. No, nunca se puede justificar usar medios malos para fines buenos. O sea, todo lo que se opera, esto es el principio de toda la moralidad. O sea, como decía Dionisio, que era un inspirador de Santo Tomás, el bien viene de la causa íntegra y el mal de cualquier defecto en el orden moral. O sea, no puede haber ningún elemento malo. ¿Y aunque sea mentira para salvar a niños? Ni siquiera. En nada puede ser malo en el orden moral. Todo tiene que ser bueno. ¿Qué? Los niños. O sea, Bueno, no sé cómo era el ejemplo, pero no se pueden. pasaportes de los niñitos judíos que no eran judíos para sacarlos y salvar sus vidas. Bueno, pero él tenía el poder de hacer de los padres. Juan XXIII habrá sido otro papa antes, Pío XII, porque no, Juan XXIII no estaba en la época de los judíos. Bueno, tal vez era anuncio en Alemania, eso sí. Bueno, pero esas son facultades naturales que tienen los estados. La iglesia también es un estado, así que puede hacer pasaportes. Pero ahí hubo astucia, ¿no? No, astucia no puede haber nunca.
Podemos pasar en la Biblia. Una cosa es no decir la verdad cuando uno no está obligado y otra cosa es la astucia, o sea, que es implica una especie de mentira, o sea, sobre todo implica pensar medios malos para lograr algo bueno. Dice, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como pájaros. Bueno, eso depende de cómo se traduzca del griego, quiere decir prudentes, ¿no? O sea, porque muchas veces la vida espiritual se pierde por no detectar el mal y no denunciarlo, como dijimos antes, ¿no? Entonces sí, eso hay que hacerlo, pero porque muchos cristianos quieren ver el bien en todos, cuando no está. Entonces eso es contrario al Evangelio. El Evangelio es realismo, ya lo dijimos muchas veces. Entonces, cuando hay bien, se reconoce, y cuando hay mal, también. Lo que dice Marisa es que si se justifica que haya hecho pasaportes y de alguna forma mentido para poder pasar. Mentido no. Entonces, No, mentir no se puede, no. Nunca, ni para salvar a unos niños, No. unos malos asesinos. Lo que puede hacerse es no decir o callarse, o etcétera, ¿no? Pero no mentir. Pero el problema no es tanto la mentira, hay todas otras series de acciones que son más graves que se hacen para lograr fines aparentemente buenos, ¿no? O incluso lograr fines malos con medios buenos. El ejemplo clásico en la teología no moral, ¿no? El que da limona porque es vanidoso, para aparecer delante de los otros, ¿no? Es un medio malo, pero un medio bueno, pero con un fin malo. ¿El mal menor? Bueno, el mal menor, como cualquier mal, no se puede buscar, se puede tolerar. A veces hay que tolerar, pero tolerar quiere decir que no se actúa directamente en contra, pero no que se lo hace. Los pequeños males menores pueden hacer grandes males. Siempre el mal moral es mal y tiene malas consecuencias. Entonces la acción moral es entera. El fin, los medios y las circunstancias, todo tiene que ser bueno. En el caso, por ejemplo, de la lucha contra el aborto. Sí. Pelear porque el aborto, o sea, esperamos que no haya aborto, punto. Pero cuando están las leyes peleando porque el aborto sea hasta los 9 meses de embarazo, y uno dice no, 12 semanas. No es que yo lo quiera, pero por lo menos salvo. Bueno, pero eso nunca se puede aprobar, o sea, se tiene que tolerar, o sea, tolerar es reconocer un mal, pero no luchar contra él inmediatamente por evitar un mal peor, ¿no? Cuando estoy engañando al engañador, perdón, pero el engañador, el padre de la mentira, pues se topó con sus entornitos. Porque hay algo sagrado que es la vida de unos niños, pero no se podrá de ejemplo. Pero es que yo sí he visto, o las que ayudaban a niños judíos escondiéndolos en su casa, todo eso, pues están de alguna manera falseando la realidad, pero por justamente un bien mayor, ¿no? No, bueno, pero esconder a gente en la casa no es falsear nada, es simplemente esconderla, ¿no? No es un acto malo, ¿eh? Si te preguntan, ¿tienes niños judíos? No vas a decir, sí, mira, aquí tengo escondidos unos. Bueno, ahí depende cómo se entienda la pregunta y si se refiere a qué. No hay necesidad de mentir. O sea, no decir la verdad o toda la verdad no siempre no quiere decir mentir. Bueno, pero aquí el problema no es tanto la mentira o no la mentir. Es verdad que la mentira es un pecado importante porque degenera toda la vida moral, porque como la mentira es siempre consciente,
No es como otros pecados que tienen mucho de inconsciente. O sea, uno no puede ser mentiroso y no darse cuenta. En cambio, puede hacer otros pecados y no son del todo voluntarios, pero en la mentira tiene que intervenir la inteligencia. Por eso es tan importante educar a los niños, porque si los niños son mentirosos, después se hacen incapaces para obrar moralmente bien en otros campos. Porque la mentira es algo consciente, aunque sea un niño. Hay que educarlos en la veracidad. La veracidad es una virtud, que es decir la verdad, que es fundamental para la justicia. Si uno es mentiroso, es injusto. Porque la vida social no puede existir con la mentira. Bueno. Me parece que no les convenció. De esto último. Exacto, es cuestión terminológica. Lo que pasa es que, no sé si creo que vaya por ahí en cuestión de que si mientes ocultando a unos niños, al final, o sea, sí estoy haciendo un bien, pero estoy cometiendo el pecado de una mentira. O sea, no me excluye de tenerme que ir a confesar. ¿No? O sea, porque sí cometí una mentira. Yo no lo veía, yo no lo veo como que... O sea, tu intención no es mentir, ¿no? Porque para el acto y para que sea pecado algo tiene que haber pleno consentimiento, plena conciencia, ¿no? Y el acto mismo, aunque la conciencia errónea, pero si te rige, no te obliga. Claro que esto por eso es necesario, como decía el padre ayer, hay que formar la conciencia, porque hay conciencias deformadas, adormecidas, domesticadas, ¿no? Pero en este caso tu intención no es mentir, tu intención es salvar. El sí no es una mentira. Son dos. ¿No, padre? Bueno, en casos extremos puede haber lo que se denominaba la restricción mental, o sea, referir las palabras a una circunstancia inmediata y no a otra más lejana, ¿no? O sea, que no hay niños aquí, es verdad, porque no los están viendo, pero no escondidos en el sótano. Pero eso no es mentir. Restricción a favor de un bien más alto. Pero objetivamente no es mentira. San Agustín es muy severo con esto. O sea, pero no hay que perderse con los casos extremos que finalmente siempre tienen alguna solución que da el Espíritu Santo, sino entender bien los principios universales de la moralidad. Porque si no, se cae siempre en esta trampa, que es la del personalismo, ¿no? Pueden buscar un artículo mío que está ahí, la trampa de la filosofía personalista, ¿no? El Papa Pío XII lo decía. O sea, se oponía la moral ontológica, que sigue las normas universales, a la moral personalista, que sigue la situación de cada persona. Eso es falso. Las circunstancias justifican. Personalismo entendido como un subjetivismo. O sea, que cada uno, según cómo está y según cómo se siente y según su historia, cumple la moral así. Eso es una deformación moderna muy importante. Bueno, es una forma de relativismo. La trampa de la filosofía personalista. A ver si lo encontramos. O sea, la palabra personalismo se puede usar bien, a veces se la usa para Juan Pablo II, para otros, pero también se puede usar mal. El Papa Pío XII, en un discurso que tiene a los psiquiatras, lo dice, ¿no? Que hay concepciones psicológicas que oponen una psicología ontológica o metafísica a una psicología personalista, a una moral personalista. En el sentido del subjetivismo, porque nos tiene que regir lo objetivo, la realidad objetiva, lo que sí es, no lo que yo me creo en mi mente. Volvemos al tema de las raíces idealísticas y gnósticas, de la filosofía y teología modernas. Es un libro muy importante del padre de filosofía,
pero tiene cosas de teología y filosofía muy interesantes. A ver. La psicología se llama teología moderna, las raíces idealísticas, gnósticas, no me acuerdo, de la filosofía y teología modernas. Pero el título principal Bueno. es la teología moderna. Es otro libro. Es otro Sí, libro del otro. padre. Está en Amazon. Todos estos libros los compras en Amazon. Teología moderna. Teología moderna. Las raíces idealísticas, gnósticas, filosóficas de la teología moderna. Muy interesante y muy claro, muy esquemático. Bueno, entonces, claro, este discurso es muy importante para constituir una verdadera psicología. Papa Pío XII. O sea, nosotros tenemos todo lo que hace falta para pensar bien, lo tenemos. Lo que pasa es que no lo leemos. Ni siquiera hay que comprarlo, está ahí en internet. En la página del Vaticano está todo esto. ¿Ven? Claro. Se ha pretendido, en efecto, establecer una antinomia entre la psicología y la ética tradicionales por una parte y la psicoterapia y la psicología clínica moderna por otra. Se dice, la psicología y la ética tradicionales tienen por objeto el ser abstracto del hombre, el hombre como tal, que ciertamente no existe en ninguna parte. Eso dicen, claro, etcétera. La psicología clínica, por el contrario, parte del hombre real, del hombre como tal. Y se concluye que entre estas dos concepciones se hable un abismo imposible de franquear. Bueno, por supuesto que él niega esto. El hombre real es el hombre existencial, no es otro. Como si el hombre del que hablaban los existencialistas fuera distinto del que describe la metafísica y la antropología. Por consiguiente, dice el Papa, sería erróneo fijar para la vida real normas que se apartaran de la moral natural y cristiana y a las que se llamara de buen grado con la palabra ética personalista. Esta, sin duda, recibiría de aquella una cierta orientación, pero no supondría en igual medida una estricta obligación. Esto es lo que piensan los personalistas. O sea que, sí, por un lado está la moral universal como un ideal, ¿no? Y por otro lado está la realidad, que es la que indica la ética personalista. Entonces, esta dicotomía, esta división es falsa, dice el Papa. O sea, toda la ética, que es siempre ética de la persona, porque no puede ser otra cosa, es un estudio para elevarse a esa realidad que ya existe, que es la de la ley natural, la del bien, al cual el hombre tiene que llegar. Entonces no se puede oponer la ética personalista a una especie de ética abstracta, que sería la moral tradicional. El Papa León lo dijo hace poco hablando del matrimonio. Dice, el matrimonio no es un ideal, ¿no? Es una realidad. Porque es esa santidad de la cual hablaba el otro Papa, Pío XI. Esa unión de las almas que se produce por la gracia, que después se manifiesta en la unión de los cuerpos, en la procreación, etc. En la familia. Pero eso no es un ideal, como si fuera que, bueno, algunos se van acercando de a poco a eso, ¿no? Los homosexuales, que parecen una familia, no lo son del todo, pero algo tienen. O los divorciados vueltos a casar, que también tienen algo de la familia, pero no del todo. Como los juntados, que también tienen algún elemento de la familia, pero no del todo. Pero esa concepción hace pensar que la familia real perfecta no existe en ninguna parte, sino solamente en una idea. Por eso el Papa dice, León XIV, que el matrimonio es una realidad, o sea, el matrimonio santo y perfecto naturalmente es una realidad, no es una idea. Porque los otros son idealistas, piensan que es una idea y que, bueno, nos vamos acercando de a poco a la idea.
pero nunca llegamos. Entonces, que lo real es lo imperfecto. No, queremos un Dios a su medida. Padre, y está no solo el tema de la ética subjetivista, sino lo que es muy común hoy, ¿no? Que es la ética de situación. Es parte de lo mismo, pero Sí, es lo ya mismo. el hecho de que según las circunstancias, y se justifica un bien por el hecho de las circunstancias que en realidad no es un bien, es un mal moral. Bueno, el personalismo, ética personalista, como dice aquí, es justificar eso desde las circunstancias personales. Después se puede ampliar a las circunstancias externas, ¿no? Eso es lo que está mal. Eso es un error antiguo, ya de los años 50, mucho antes que el Concilio Vaticano II. De hecho, Juan Pablo II, en Veritatis Pletor, la gran encíclica que hay que releer, y que estos últimos años era lo que había que leer, ¿no? Ahí dice el Papa, condena la ética de situación y condena el existencialismo ateo de Sartre, donde cada uno se construye independientemente, o más bien porque no se cree que hay una naturaleza humana, niega la naturaleza humana, el existencialismo ateo. ¿Por qué? ¿Por qué me van a medir a mí? ¿Por qué me van a decir cómo tengo que ser? ¿Por qué alguien, sea Dios, en el que no creo, me va a dar una naturaleza que yo tengo que cumplir? Si yo soy libre, entonces la libertad está por encima de la naturaleza humana. Es más, no se niega la naturaleza humana como hace Sartre y solo somos libertad. El hombre es lo que es su libertad, para Sartre. Pero ¿a qué lleva una filosofía personalista, entre comillas, existencialista, subjetivista de la situación como la de Sartre, que hoy es más vivo que cuando murió en el año 80? Hoy está Nietzsche, Sartre y Hegel a todo lo que dan, aunque sean autores de hace más de 100 años o de hace más de 50, 60, 70 años. ¿Por qué? Porque fíjense a qué llega un Sartre con su manera de pensar, ¿no? El infierno son los otros. Yo soy el centro de la vida, mi libertad está por encima de cualquier cosa. El infierno, l'enfer, son los otros. El infierno son los otros. Y luego, si Dios existe, entonces yo no existo. Eso lo dice Sartre con toda su filosofía nefasta. Y como bien ha estado insistiendo en el padre, Sartre es hijo de Hegel. Es un idealista que se cree existencialista, pero que niega la realidad existencial. Sí. De hecho, tiene la dialéctica. Bueno, se copia de Hegel, pero... Tiene un libro porque- sobre dialéctica, pero es la dialéctica de... el ser y la nada, sí. Sí, sí, pero tiene también un texto que se llama Dialéctica. Dialéctica viene de Hegel, ¿no? Perdón, la crítica, tiene la crítica, no de la razón pura, ni del juicio como en Kant, sino la crítica dialéctica. Entonces, es hegeliano, es idealista, son orgías mentales de todos estos. El infierno son los demás. Si Dios existe, entonces no soy libre. Lo dice expresamente en sus obras, y sus obras divulgativas de su gran texto filosófico, interesantísimo, porque te pica si no lo dejas, el ser y la nada, let el enean. Pero después lo divulga con novelitas como La náusea, que todos nuestros chavos de prepa se lo leen, como leen La metamorfosis de Kafka, y todos estos existenciales ateos que renuncian a la existencia y niegan a Dios y niegan el ser. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Creo que es la hora, ¿no? Porque hay que ir ahí. Si hay que ir a comer. La encíclica, que nada más diga qué encíclica es. Esto es un discurso. Aquí lo pongo. Ahí está. Discurso del Santo Padre Pío II a los participantes del V Congreso Internacional de Psicoterapia y Psicología Clínica. Esto todos ustedes que muchos han estudiado psicología, psicoterapia, logoterapia, esto es lo que hay que ver. Porque aquí dice cómo tiene que ser una verdadera psicología.